Muy buenos días, queridos estudiantes. Ahora voy a dar continuidad a la explicación de lo que es el tema organización del texto parte 3. Las pasadas clases estábamos viendo la parte uno y la parte 2. Entonces el día de hoy, ya para concluir este tema, vamos a revisar lo que es la organización del texto parte 3. Bien, entonces veamos, acá están los objetivos de la clase. Sin embargo, no vamos a redundar en ellos porque se enfocan y se basan también en los objetivos que anteriormente les habíamos mostrado. Bien, entonces nos vamos a introducir a explicar respecto al párrafo de introducción. Anteriormente nosotros habíamos estado viendo sobre las partes del texto como los títulos, los subtítulos, también habíamos revisado el tema, los subtemas y ahora vamos a ver lo que es el párrafo de introducción, desarrollo y de conclusión. Esto con la finalidad de ver desde una perspectiva inductiva, es decir, de lo más particular para llegar a lo más general. Y pues ahora ya estaríamos llegando a lo más general, a lo más amplio, ¿no? Que comprende la diversidad de las otras partes mencionadas anteriormente dentro del texto, ¿no? Dentro de la estructura, dentro de la organización del texto. Entonces vamos a ver qué es un párrafo de introducción. Entonces en la primera parte, la introducción presenta el tema del texto, ¿no? Entonces es importante porque de alguna forma tú estás como que poniendo en conocimiento del lector lo que vas a ir desarrollando más adelante en los párrafos de desarrollo. Este tipo de párrafo de introducción tiene que ser construida de tal manera que produzcas una sensación de quiero saber más, qué es lo que pasa con esto, ¿no? Entonces, es muy importante desarrollar nuestro o escribir nuestro párrafo de introducción empleando este tipo de técnicas. Más que nada, puedes aplicar en este caso, por ejemplo, datos impactantes sobre el hecho que estás, sobre el tema que estás escribiendo. Puedes aplicar también una anécdota personal o también puedes iniciar haciendo preguntas, ¿no? Eso es lo que dice al final, cosa que tú puedas atraer la atención del lector. Es decir, es como que este preámbulo de cuando tú conoces a alguien y te interesa mucho, entonces, ¿qué haces? Quieres seguir viéndola, quieres seguir conociéndola. Esa es la sensación que tienes que desarrollar en este tipo de párrafo de introducción. En caso de que no lograras, de que, por ejemplo, no te logre importar mucho, no te logre impactar mucho, ¿qué haces? Pues lo dejas simplemente y ya no vuelves a ver a esta persona. Lo propio pasa con los textos, ¿no? Muchos libros, por ejemplo, juegan con esto dentro de la primera parte y pues es ahí donde te atrapan y ya estás sumergido en toda esta historia como tal, ¿no? Más que nada en las obras literarias. También esto puede aplicarse dentro de los textos expositivos como tal, pero ya ven que esto se da principalmente en el párrafo de introducción. Entonces vamos a ver el inicio de un texto cuyo tema se propone desde el título, ¿ya? Veamos un ejemplo. Y dice el título, la adecuada eliminación de la basura. Entonces, fíjense, palabras clave, ya adecuada, eliminación basura, listo. Ahí tendríamos nuestras palabras clave de nuestro tema, ¿cierto? Bien, entonces fíjense cómo está compuesto este texto, este párrafo de introducción principalmente, y dice, ¿cuál es la forma más adecuada de eliminar la basura peligrosa que se genera en el hogar? Fíjense que esta pregunta a veces como que nunca no las hemos hecho, ¿no? Entonces volvemos a leer y dice, ¿cuál es la forma más adecuada de eliminar la basura peligrosa que se genera en el hogar? Muchas personas no se hacen esta pregunta y desechan de forma incorrecta la basura de casa, incluso poniendo en riesgo la salud de su familia. A continuación, se explica qué hacer con el vidrio y las baterías. Les voy a dar un tiempito para que ustedes puedan volver a leer este párrafo de introducción y vean, por ejemplo, dónde está la idea principal y luego las ideas secundarias que acompañan a la idea principal, ¿no? Y es decir, que la idea principal estaría desarrollando que un subtema como tal. Entonces, bueno, en este caso estaría desarrollando lo que es ya el tema, ¿no? Estaría presentando porque estamos viendo lo que es el párrafo de introducción. Entonces, les doy unos minutitos más para que ustedes puedan leer nuevamente y luego contarme cuál es, o contar en la clase, explicar en la clase cuál es la idea principal y cuáles son las ideas
secundarias. Una vez que ustedes hayan concluido la lectura, fíjense y voy a hacer hincapié en el siguiente párrafo, ¿ya? O perdón, en la siguiente oración. A continuación se explica qué hacer con el vidrio y las baterías. Bien, entonces en este caso, ¿qué está sucediendo con esta última oración? Se está utilizando una oración bisagra. ¿Y qué son las bisagras? Ustedes saben que las puertas están compuestas para poderlas sostener y tengan este funcionamiento, ¿no? En esta parte pues tienen una bisagra, ¿sí? Son unos fierritos que sujetan a la puerta. Lo propio está sucediendo con esta oración, porque en esta oración, de alguna manera, lo que se pretende es que se pueda pasar de la introducción al desarrollo sin que sea tan evidente, ¿no? Entonces, este tipo de oraciones bisagra para unir tanto la introducción con el desarrollo, pues se denominan como pues incluyen también recursos de cohesión. En este caso, como las palabras a continuación, en el presente texto, veremos, desarrollaremos a continuación. O sea, hay palabras que pueden desarrollarse, hay oraciones que van a cumplir esta función de ser oraciones bisagra, ¿no? De unir tanto el párrafo de introducción con el párrafo de desarrollo, con el primer párrafo de desarrollo. Entonces, ahora vamos a revisar cómo es que está compuesto un párrafo de desarrollo. Y dice, el desarrollo es la parte más extensa del texto. Sí, es evidente, lo es. Está compuesta de los párrafos que explican los subtemas del texto, con toda la información y datos necesarios para desarrollar cabalmente el tema. ¿Ya? Entonces, ya habíamos mencionado, cada uno de los párrafos que se desarrollan dentro, que se escriben, ¿no? Que se amplían dentro del desarrollo, pues cada uno de estos párrafos está desarrollando un subtema. Puede darse el caso, como aquí lo menciona, por ejemplo, cada párrafo de desarrollo se compone de una idea principal y varias ideas secundarias, lo que lo hemos mencionado. Usualmente un subtema está compuesto de un solo párrafo. Pero, y aquí viene este pero, algunas veces puede estarlo por dos o más, siempre y cuando estos párrafos contemplen y desarrollen, amplíen la información del subtema en cuestión, ¿no? De la idea principal de este subtema que se está mencionando. Pero si, por ejemplo, yo estoy hablando de tubérculos y empiezo hablando de papas y sin querer hablo sobre, ¿qué les digo? Sobre la oca o sobre la lechuga. A ver, ¿qué está pasando? Entonces me estoy saliendo del tema, ¿cierto? Entonces tengo que tener mucho cuidado. No se trata de poner mucho texto y salirse del tema e irse por otro lado, por la tangente, sino que tiene que estar este texto, apuntar este texto, desarrollar este subtema como tal y pues tiene que ser conciso, ¿no? A eso se refiere con conciso. No necesariamente demasiado texto, demasiada información que dice de mucho, pero al final de lo que estás planteando no te dice nada. Entonces, tengan mucho cuidado al momento de conformar sus párrafos de los diferentes subtemas, ¿ok? Eh, Vamos a ver ahora un ejemplo, bueno, el ejemplo que anteriormente veíamos sobre el texto de la basura, ¿ya? La adecuada eliminación de la basura. Y tenemos en primera instancia, fíjense, un conector, un recurso de cohesión que nos indica que hay un proceso o que hay una jerarquización como tal. Entonces tenemos, por ejemplo, acá dice en primer lugar, ¿no? Como que esta es la categoría máxima. Debemos tener mucho cuidado al momento de desechar artículos de vidrio o de cerámica rotos. Punto. Ya, vamos. Es necesario minimizar el peligro de lesiones causadas por el contacto con sus bordes. Por ello, envuélvalos en varias capas de periódico y luego coloque el paquete en una bolsa de plástico. Átela y arrójela en la basura común. ¿Cuál será la idea principal de este subtema desarrollado? Ustedes deben encontrar, ahí está, bien, ustedes han ubicado dentro de un esquema, ¿cuál sería entonces nuestro primer subtema?
el vidrio y cerámica, ¿no? Entonces estos serían nuestro subtema, aunque de hecho se menciona también en el párrafo de introducción sobre qué es lo que se va a hablar, ¿no? Bien, veamos lo que dice en el siguiente párrafo. Dice, en segundo lugar, ¿no? Entonces la jerarquía está. Hay que recordar que no todo tipo de baterías debe ser eliminado en la basura regular debido al riesgo de contaminación que existe al manipularlas. Las reciclables son las de litio, las recargables son las de níquel, metal, hidruro y la de óxido de plata. En cambio, las que deben mantenerse en los programas de eliminación de desechos peligrosos son las de níquel, cadmio, recargables, las de plomo selladas recargables y las de óxido de plata. Bien, entonces verifiquen también en este párrafo cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias que amplían, que explican, ejemplifican, describen a la idea principal, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, ya les dejo un tiempito prudente para que ustedes también puedan volver a leer e identificar la idea principal y las ideas secundarias. Bien, ahora nos vamos a ir con lo que es el párrafo de cierre o conclusión. Bueno, este párrafo de cierre es de la misma forma que hemos visto y lo hemos utilizado también en la parte del comentario de texto, ¿ya? Entonces, como nosotros hemos desarrollado diferentes comentarios de texto, pues el cierre es la última parte del texto, ¿no? Igual que el comentario de texto. En él se realiza una síntesis o balance de las ideas principales presentadas en el desarrollo. También se puede realizar una reflexión final a manera de recomendación al lector. Observemos el cierre del texto usado como ejemplo. Dentro de nuestro párrafo de conclusión tiene que estar sintetizado todo lo que hemos ido mencionando en el desarrollo o también puede hacerse lo que se ha hecho en este ejemplo. Para empezar, se ha aplicado un recurso de cohesión, ¿no? En conclusión, finalmente, para concluir, y eso es lo que les decía al momento de hacer ejercicio, ¿dónde está tu párrafo de conclusión? ¿Se acuerdan? Entonces, ahora ya tienen mejor idea de cómo conformar, de cómo elaborar una conclusión, ¿no? Que es fundamental, que es importante, porque si no, de lo contrario, no tiene un párrafo de conclusión tu texto y dadas estas características, estaría como que al texto vas a seguir desarrollando más subtemas. Entonces es como que me has descrito solo hasta el tórax y de la parte, tus extremidades inferiores se han quedado hasta ahí, ¿no? Se han quedado ahí como que sin escribirse, sin nada, está incompleto el texto, por lo tanto. Entonces vemos acá que se está empezando con un recurso de cohesión, con palabras que van a dar este paso, que van a dar este pie a que ya estás finalizando el texto. Y que dice, no todos los desechos que se producen en el hogar deben ser puestos junto con la basura común. Fíjate que esta oración, por ejemplo, de alguna manera generaliza a toda la información que se ha dado hace un momento sobre lo que es la basura. Y esto es tan importante, por ejemplo, ¿no? Porque si vamos analizando un poco más allá, muchas veces no tenemos cuidado cuando limpiamos un vidrio roto, por ejemplo. Agarramos el vidrio roto, si son menudencias, peor todavía, agarramos y lo ponemos en la basura. Pero no nos ponemos a pensar que esa basura por ustedes saben, ¿no? A los basurales que hay gente, hay indigentes que abren, hay perritos que también abren la basura y pues uno corre el riesgo de, si quiere ingerir este tipo de alimentos, de lastimarse, ¿no? De que pueden haber accidentes muy graves debido al desconocimiento, a la ignorancia de no saber cómo desechar este tipo de basuras. Entonces, fíjense que esta es una idea muy general que está englobando cómo desechar la cerámica y el vidrio y también las baterías, ¿no? Bueno, y pues dice también que aquí viene a continuación para cerrar la reflexión que se hace al lector, ¿no? Es necesario ser consciente de los peligros y riesgos que ello implica tanto para las personas que recogen la basura como para el medio ambiente. Bien, entonces a continuación ustedes van a tener ejercicios y dice, el siguiente texto está en desorden, de acuerdo con la estructura de introducción, desarrollo, cierre, ¿cuál sería el ordenamiento adecuado? Y aquí lo tienen, ¿no?
Por si acaso, el archivo, este archivo va a estar en la sección bueno, este documento va a estar en archivos, ya en el canal, en el mismo canal. Ustedes saben dónde guardamos todos los temas que avanzamos. Pueden ir a visitar y resolver este ejercicio, ¿ya? También el día de mañana se les va a asignar hasta el viernes, ¿no? Se les va a asignar un trabajo, ¿ya? Un trabajo respecto al, al tema de organización del texto, ¿sí? Entonces, resuélvanlo, muchachos, por favor, tienen este trabajo hasta el viernes y si les queda durante el resto de la clase, pues pueden aprovechar de hacerlo también y poner en orden sus blocs de nota. Ya saben que cualquier momento, pues nosotros vamos a estar revisando el blog y vamos a estar calificándolo como lo hicimos el pasado viernes, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, chicos, muchas gracias y pues bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, no olviden que pueden siempre consultarme, ¿ya? Tienen ahí a disposición el chat y les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.